Quisiera preguntarle qué es lo primero que usted piensa, qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando hablamos acerca de grandeza. En salvadoreño, yo me tocaría esta parte de mi camisa y pues algo como esto podría ser un reflejo de alguien grande, porque tiene cuello, porque tiene un pase VIP, porque tiene un tratamiento distinto a los demás, que tiene que ver con su capacidad adquisitiva, que tiene que ver con su estatus, que tiene que ver con quizás su fama, no lo sé, ¿verdad? Ahora, cómo han cambiado las cosas, que alguien puede hacerse viral, ¿verdad? Y ganar muchos seguidores y de esta forma ser alguien reconocido. Cuando hablamos de grandeza, ¿qué cosas se nos vienen a la mente? Quizás es lograr un puesto de jefatura. Y de repente, quizás, cuando ya alguien adquiere, ya comienza a hablar distinto, ya el café que toma es un café refinado. Ya es alguien que está, y no estoy en contra del café refinado, al contrario, ¿verdad? Tomémonos una tacita ahí, ¿verdad? De un buen café. Pero menciono que en muchas ocasiones a veces hay un cambio de chip, hay un cambio de mentalidad ya con cierto estatus, ¿verdad? Que podríamos mencionar. ¿Qué se le viene a la mente? Probablemente los médicos tener una oficina ahí en la Torre Millennium, porque eso ya es otro nivel. O de repente quizás pensar en ser una persona viajada, alguien que conoce varios destinos, ya conoce la isla Zacatillo, ¿verdad? Ya conoce de varios lugares así que son de renombre, internacionales, no lo sé. Pero ¿qué se le viene a la mente? En muchos casos nosotros tendemos a pensar de la grandeza en esos términos, en ese tipo de pensamiento. Alguien grande, personas que, como decimos también en buen salvadoreño, apantallan con su presencia, con su conocimiento, con su grandeza. Déjenme contarles algo muy revelador. El New York Times hizo una investigación y se dedicó a hacer una pregunta al respecto. Querían averiguar acerca del egoísmo y ellos preguntaron a las personas si consideraban que el egoísmo era un problema. El 60% de las personas dijeron que sí, que el egoísmo, el pensar en sí mismo, en buscar la vida para sí mismo, es un problema, el 60%. Preguntaron que si consideraban que la gente era egoísta. Y en un 60% dijeron, sí, la gente es egoísta. Pero cuando preguntaron, ¿y usted se considera una persona egoísta? La respuesta fue solamente que el 7% dijo, sí, yo soy una persona egoísta. Porque ahí está el problema. Todos vemos el egoísmo en los demás. Todos vemos que los demás solamente buscan para sí mismos todas las cosas. Pero cuando se trata de nosotros mismos, cuando se trata de autoevaluarnos, de pensar en nuestra propia condición, como que este egoísmo se vuelve invisible, tiene esa facilidad de no pasar el filtro de nuestra mente y pensamientos y pensamos que el problema del egoísmo lo tiene otro, pero que nosotros no somos el problema. Pero el egoísmo es exactamente lo que nos roba el gozo, nos roba la tranquilidad de nuestras relaciones interpersonales. Piense un poquito, por ejemplo, en problemas en casa. En muchos casos tiene que ver con el hecho de que te estás, no estás pensando en mí, ¿verdad? O en el hecho de que en el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la razón? Y esa lucha de egos, esa lucha de poderes es lo que se manifiesta en muchos casos como problemática ante las distintas cosas por las que nosotros pasamos. El día de hoy en nuestro devocional, a través de este texto, Dios nos está invitando a revisar distintos símbolos de la verdadera grandeza. Y cualquiera de nosotros podría pensar en función de lo que mencionaba de estatus, de recursos, de imposición, de poder, porque en todo el mundo siempre se piensa en esto.
Pero lo que presenta la palabra es algo en contra de este tipo de ideas o que quizás sale de la lógica diaria normal. Por ejemplo, podríamos pensar en el pesebre donde fue puesto Jesús al nacer como un símbolo de grandeza, pero cualquiera diría un pesebre. Nosotros quizás lo podemos ver en la actualidad como algo bonito que se compra en hilo vasco para poder poner entonces ahí una imagen representativa del nacimiento de Jesús. Podemos pensar en algo decorativo como esto, pero en realidad el pesebre era un cajón de madera, un material que podía soportar que pusieran en él la comida de los bueyes, de los burros, de los animales que estaban ahí en el establo. Es decir, quizás al mencionarlo no puedo incluir ahí todos los olores que estarían involucrados, pero no es un lugar deseable. Era un lugar que estaba puesto para poder alimentar a los animales. Y en ese lugar fue puesto nuestro Señor Jesucristo como una imagen, un símbolo en realidad de la verdadera grandeza. Y quisiera a través de este texto que nosotros podamos comprender por qué vemos la humildad como un símbolo de grandeza, un símbolo de la verdadera grandeza. Dice el capítulo 2, versículo 5, estas palabras del apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia en Filipo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo hace la invitación para que nosotros y los lectores de esta carta tengamos la misma mentalidad que Cristo Jesús. No solamente nos está invitando a admirar el ejemplo de Jesús, no es solamente a llenarnos del conocimiento de lo que hizo Jesús, sino es que nosotros podamos pensar como Él pensó, que nosotros podamos vivir como Él vivió, que nosotros le imitemos a Él en la acción que Él realizó, en el contexto en el que nosotros nos ha tocado vivir. Esta palabra sentir no es un sentir con una emoción pasajera. Ahorita que estamos a unos próximos días donde usted, estimado esposo, está preparando llenarle el cuarto de rosas, ¿verdad? Ahí a su amada esposa, donde usted está esperando, claro que estoy siendo irónico, pero nos invitaría a todos, ¿verdad? A tener bonitos detalles, no necesariamente por una fecha, aprovechando que es la fecha, pues como una excusa. Pero no es ese sentir. Y usted va a ver ese día o estos días aquí nuestra universidad llena de un gran ambiente, ¿verdad? Hay jóvenes con guitarras. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? De todo lo que sucede ahí en nuestros pasillos. Hasta los pajaritos cantan distinto, ¿verdad? Porque todo es amor, todo es cariño. Ahí, ¿verdad? Se posan en las manos de todos cuando van caminando. Todo es amor, pero no está hablando, el apóstol Pablo no está mencionando ese tipo de emoción volátil, pasajera, momentánea. Cuando Pablo dice haya en vosotros ese sentir, es una mentalidad, es una manera de pensar, es una disposición del corazón. Pablo no solamente está diciendo, miren lo que hizo Jesús, dense en cuenta de lo que él realizó. Él dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y nosotros, para recordar esto que hizo Jesús, vamos a tomar ese símbolo del pesebre, pero quisiera que tomáramos las 3 primeras letras para que nos guíen en esta reflexión. Vamos a hablar de la posición que Jesucristo se dio. Vamos a hablar de la entrega que tuvo Jesús de manera vulnerable. Y vamos a hablar del sacrificio supremo. Así que vamos a hablar de la posición, de la entrega y del sacrificio. Si puede repetir conmigo, posición, entrega y sacrificio. Dice en el versículo 6, acompáñame siempre en este mismo texto, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, quien lo tenía todo, Jesús fue quien lo soltó todo.
En ese sentido, cuando hablamos de esta acción de Jesús, dice este versículo que Jesús, siendo en forma de Dios, esta palabra no está hablando de apariencia, está hablando de esencia. Jesús no se parecía a Dios, Jesús era Dios en esencia. Y antes de estar en el pesebre en Belén, Jesús era adorado por los ángeles. Jesucristo mismo, y lo encontramos en la Biblia, fue quien por su palabra creó todas las cosas que nosotros podemos ver. Él creó las galaxias, Él creó el universo, su palabra sostiene el universo y Él es igual de manera absoluta que Dios Padre. Pero aquí viene este mensaje radical, porque no es algo común pensar en esto, no es algo que es algo sumamente sorprendente. Dice este versículo que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Jesús no estimó ser igual a Dios para aprovecharse de ese título. Él no estaba buscando explotar su título, su posición para sí mismo. Jesús tenía todo el derecho por ser Dios, pero Jesús no usó este título, Jesús no usó el ser igual a Dios, el ser Dios, para poder obtener cosas para sí mismo. Él soltó eso para poder salvarnos a nosotros. Si usted tuviera la oportunidad de resolver el problema de la humanidad, probablemente usted, si tuviera las condiciones, haría un decreto, enviaría a un emisario, pondría alguna estrategia, porque nosotros tratamos de hacer las cosas con el menor impacto hacia nosotros, con el menor esfuerzo, digamos, tratando de que quizás otras personas puedan ensuciarse las manos. Pero no fue así en el caso de Jesús. Él cumple la promesa que se había hecho en el Edén acerca de que iba a haber un Salvador. Y entonces Él no la cumple solamente diciendo que tenía buenos deseos para nosotros. Él mismo, dice la palabra entonces, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, de lo cual se agarraba, sino que Él se hizo hombre, haciéndose uno de nosotros. Es como una persona que está en una fiesta con altos funcionarios reconocidos, está con su smoking, está con sus mocasines, está en su Lamborghini y de repente decide entonces ir a el lago de Ilopango, ¿verdad? Subirse en una barca porque hay un tesoro precioso en el fondo del lago. Se despoja de toda su ropa y se pone su traje de buzo y entonces se dedica a descender para poder sacar ese tesoro precioso. Quizás no es el mejor ejemplo que puedo expresar, pero Jesús dejó la adoración de los ángeles en el cielo y Él lo cambia por el balido de las ovejas, por estar rodeado de esos animales. Jesús cambió el trono de gloria por estar en ese pesebre de madera. Jesús no usó su estatus para su propio beneficio, sino para experimentar lo que usted y yo experimentamos. De repente tener las luchas que usted y yo tenemos. Él pasó sed, pasó hambre, Él tuvo momentos de cansancio y Él comprendió, él pudo experimentar lo que nosotros también experimentamos. Quizás aquí vale la pena para nosotros que nos encontramos en este tiempo de reflexión. Podríamos pensar si nosotros usamos el puesto que tenemos o utilizamos, de repente usted es un padre, una madre de familia, quizás usted es un docente que tiene a cargo un grupo de estudiantes, es un coordinador que tiene docentes, usted tiene una función particular dentro de la universidad. Quisiera que nos preguntemos todos si nosotros usamos nuestro puesto para nuestro propio beneficio o en realidad estamos imitando el ejemplo de Jesús, que no usa
para sí mismo su título, sus capacidades, que siempre está buscando cómo dar, cómo servir. Nosotros nos aferramos a lo que nos toca, nuestros derechos, o en realidad pensamos en los demás. Tenemos esa facilidad para no buscar siempre que nosotros salgamos en caballo blanco, sino estar pensando también en el bien común, estar pensando en el beneficio del otro. Estas a veces son cosas que cuestan, porque quizás nosotros, y yo me pongo en primera persona, no somos de ese 7% que reconocemos que somos egoístas. Quizás somos del otro porcentaje que decimos que los demás son egoístas, pero que no nos ponemos nosotros el trajecito de orgulloso con el que nosotros nos movemos diariamente. Es un reto para nosotros pensar en esto, porque ser una persona grande no implica necesariamente seguir todas las normativas y cumplir con todos los requisitos. Ser grande en realidad es ser coherente con el propósito de servir a los demás, como Jesús lo hizo. La verdadera grandeza no es el aparecer abajo de las luminarias para darnos a conocer, para que los demás puedan admirarnos. Ser grande es en realidad buscar el beneficio de los demás, aun y cuando esto implique que no seamos reconocidos. Pero ceder la posición solamente fue el primer paso. Lo que después nos muestra la palabra de Dios acerca de Jesús es todavía aún más sorprendente. Mire lo que dice en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta palabra se despojó nos puede mover a preguntarnos de qué se despojó, de qué se vació Jesús. No fue de su deidad, él sí, seguía siendo Dios, pero sí de sus privilegios divinos. Y miren este contraste en el versículo 6 y en el versículo 7. Observe la palabra forma. Dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, y miren lo que dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que esta misma palabra es ese intercambio de la esencia de Dios por la esencia no ni siquiera solamente de un hombre común, sino alguien que voluntariamente incluso se hizo como el más pequeño de todos. No fue un acto, no fue una dramatización, no fue una improvisación. Jesús se hizo verdaderamente humano. Él se sujetó a las limitaciones del tiempo y del espacio. Él fue vulnerable a todo excepto al pecado. Imagínense ustedes el creador de todo el universo que se convierte en un bebecito indefenso puesto ahí entre las mantas, en medio de todos esos animales. Eso en realidad es la compasión perfecta de nuestro Señor Jesucristo, hacerse uno de nosotros. Habitó entre nosotros, menciona también uno de los apóstoles. Así que en realidad vemos en Jesús un ejemplo también a imitar. Un ejemplo de grandeza. Porque ¿quién de nosotros, si usted es padre, madre de familia, lo llaman de la escuela y le dicen, mire, su hijo tiene un problema, queremos hablar con usted, véngase y lo vamos a resolver? Quizás alguien puede decir, no, pues ahí les voy a mandar un correo, explíquenme bien y ahí les contesto en un correo. Alguien podría decir, no, pues ya me puedo, mi hijo es que es más avanzado a esta época y no lo comprenden, ¿verdad? Y quizás justificarse y hacer de todo y no llegar y no platicar, no ver, ¿verdad? No moverse. Pero al contrario, probablemente nosotros lo que haríamos es, bueno, ¿qué pasó, verdad? Quiero escuchar, quiero ver de qué manera me va a tocar después hablar con mi hijo. Y usted diría, y usted vería de qué manera, qué cosas hay que resolver, porque es importante, porque le interesa a su hijo. De esta misma manera, Jesús también no solamente manda un mensaje para la salvación del ser humano, no solamente dice, ay, vean cómo se salva toda la humanidad. Son ya demasiada crisis, demasiado pecado, demasiada corrupción,
No, él mismo experimenta el cansancio, la incomprensión. Él mismo, al caminar entre nuestras calles, él mismo ve la traición, el dolor, lo experimenta de sus mismos amigos. En realidad, todo esto fue para mostrar que él mismo es portador de la salvación, y él mismo llega a buscarnos a cada uno de nosotros por nombre, porque no fue algo por control remoto, fue algo personal. En ese sentido, nosotros también en la universidad podemos darnos cuenta de que tenemos una enorme oportunidad en nuestras aulas, en nuestras oficinas, porque no estamos invitados a proyectar una perfección inalcanzable. No estamos invitados nosotros a mostrarnos como que no nos equivocamos. Pero con este ejemplo de Jesús, sí estamos invitados nosotros a volcarnos por mostrarnos en apoyo cuando alguien lo necesita. Usted sabe que tradicionalmente, épocas 70 y 80, para algunos de aquí que casi levantan la mano y dicen yo voy a dar testimonio, quizás la educación que les dieron no fue igual a la que se recibe ahora. Quizás antes era, bueno, rebúsquese y no pregunte, yo una vez voy a explicar, ¿verdad? Y tratos despectivos, ¿verdad? Verbales, violencia verbal y yo no sé qué más, ¿verdad? Y quizás nosotros estamos no para consentir, no para chinchinear, no estamos para pasarlos, pero sí estamos para acompañar, sí estamos para animar, sí estamos para dirigir, sí estamos para darnos cuenta cuando alguien no llega al salón de clases, sí estamos para darnos cuenta cuando un compañero está pasando un momento difícil. Pero qué terrible cuando nosotros mismos estamos pasando por dificultades y no es que vamos a ir por toda la universidad en la cuesta y diciendo yo me siento mal, ¿verdad? Para ver quién se nos acerca y nos dice ¿qué te pasa? Pero esperaríamos nosotros que podamos ser una comunidad universitaria donde encontremos apoyo, donde encontremos palabras de afirmación, donde en realidad podamos nosotros compartir este ejemplo que Jesús nos da. Porque esta entrega de Jesús que hizo de manera vulnerable fue algo evidente. Jesús vemos cómo estaba hablando con la mujer de Samaria. Vemos a Jesús tratando con el indeseado publicano, trabajador del gobierno, traidor para la patria. Vemos a Jesús que estaba relacionado con la niñez. Vemos a Jesús caminando, buscando quien estaba en necesidad y sanar a los que estaban en necesidad, etcétera, etcétera. ¿Nos vemos nosotros de esta forma? ¿Nos vemos nosotros preocupados por los demás? ¿Nos vemos nosotros de esta manera actuando en beneficio de los demás? Quizás usted esta mañana está pasando por grandes dificultades y grandes problemas. Quizás usted dice, pues, mire, yo creo que me equivoqué de devocional, quizás no es para mí, ¿verdad? Porque tendrían que estarse preocupando por lo que me está pasando a mí, pero el mensaje es otro. El mensaje es que yo tengo que buscar cómo preocuparme por los demás. Y eso es en realidad lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a preocuparse por usted. Jesús vino a llenar sus necesidades. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a hacer esto para que nosotros tuviéramos toda la capacidad para poder hacer lo mismo que hizo Él con nosotros, con los demás. Entonces, Jesús tuvo este ejemplo de ceder su posición. Jesús se entregó de una forma vulnerable, se puso vulnerable, pero también dice en el versículo 8 que Él hizo este ejemplo de sacrificio supremo. Dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de sus privilegios divinos, pero él se humilló y de manera voluntaria. Él mismo fue el que se ofreció y él mismo fue el que obedeció al Padre también para poder entonces ser el sacrificio perfecto. Hubo un descenso de Dios estando en el trono hasta llegar a hacerse humano, hasta convertirse en una persona la más baja que podía hacerlo. Esto en realidad fue su decisión, porque él era el dueño de todo. Y si usted se pone a pensar, recordando un poquito algunos de los relatos de la vida de Jesús, él al final hasta tomó prestado todo. Bueno, estamos hablando de este pesebre, un lugar que fue asignado para que él pudiera nacer. Ya no había más espacio. Si usted se recuerda, él prestaba las barcas para subirse y para comenzar a predicar. No eran suyas. Si usted se recuerda, él también pidió un pollino, un burrito para poder entrar en Jerusalén. No era de él. Si usted se recuerda, incluso cuando él da su vida por nosotros, la tumba donde él fue sepultado también no era de él. Así que su grandeza no radicaba en lo que él poseía. Su grandeza radicaba en lo que él estuvo dispuesto a dar. Y para nosotros este es un ejemplo perfecto. Porque la búsqueda incansable del ser humano es hacia llenarse de cosas. Es hacia buscar su propio beneficio, es hacia hacer su propio reino. Pero no es así en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, porque esta obediencia se muestra con un clímax perfecto que fue la cruz. Él dice en este texto, el apóstol Pablo, que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace esa aclaración porque no fue cualquier muerte tampoco. En el mundo romano la crucifixión no era solamente ejecutar a la persona, era ponerle en vergüenza delante de todo el pueblo. Era la muerte más vil, la muerte más vergonzosa que podía haber, que estaba reservada solamente para los esclavos o los peores criminales. Así que el creador del universo no solamente murió, Jesús murió de la manera más humillante posible, demostrando su alcance infinito de amor por nosotros, porque nosotros le necesitábamos, nosotros necesitábamos ese sacrificio, porque era la única manera para podernos rescatar de la muerte y del pecado. Así que ese sacrificio de Jesús nos compró nuestra libertad. Él tomó nuestro lugar. Yo tenía que morir ahí, yo tenía que morir en esa cruz. Y Él cargó nuestro castigo en esa cruz. Él murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Así que esta palabra sacrificio no es tan popular. Quizás la encontramos todavía en el diccionario, pero no la encontramos como de las palabras que más se utilizan. Porque no nos gusta salir de nuestra zona de comodidad. No nos gusta ir más allá de lo que nos toca hacer. Esto es lo mío. Y de ahí para allá, ¿para qué me voy a complicar la existencia? Pero Jesús nos muestra otra manera de vida. En nuestro contexto, nosotros debemos comprender que de manera natural estamos puestos para adorar a Dios con nuestra propia vida. Cada tarea, cada interacción entre nosotros es una oportunidad para dar más allá de lo que probablemente, entre comillas, nos tocaría dar. No es algo que debamos hacer por una obligación religiosa, no es una imposición, es una comprensión de cómo Jesús nos enseñó a vivir. Nosotros vemos este sacrificio como un sacrificio supremo y perfecto por nosotros, pero ese sacrificio nosotros sabemos que no fue el final de la historia, fue el camino para la victoria, porque Jesús fue el único que tuvo el poder para tomar su vida, para derrotar al pecado y a la muerte, y entonces darnos la respuesta que nosotros necesitábamos. El camino para la grandeza no es hacia arriba, el camino a la grandeza es
hacia la negación, es hacia el sacrificio. El camino a la grandeza no es hacia nosotros, no es hacia lo que nos conviene a nosotros. El camino al sacrificio es a la entrega total de nuestra vida para vivir para los propósitos de Dios. Y cuando comprendemos esto, entonces Dios pone en nuestras manos herramientas para que nosotros podamos ser más efectivos en poder ayudarle a Él. Filipenses 2 del 5 al 8 nos muestra que Jesús no solamente dijo, vayan y hagan y ahí vean cómo les va. Jesús al contrario nos dice, esto es cómo hay que vivir. Esta es la manera en la que ustedes tienen que enfrentar todos los desafíos. Ese descenso voluntario nos muestra la gloria de un Dios que toma la forma de siervo para ir a la cruz. Esa historia es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Filipo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. De esa manera en la que ustedes tienen que ver la vida. Ustedes tienen que pensar en lo que Jesús hizo por ustedes, imitarle a Él y buscar entonces también vivir de esta manera para los demás. Para mí este porcentaje que mencionaba al principio ha sido un verdadero reto. Porque me estoy cuestionando, bueno, yo, ¿en qué grupo me encuentro? ¿De qué manera vivo? ¿Cómo estoy? Quizás no desde un púlpito, sino en mi vida diaria. ¿Cómo estoy poniendo en práctica el ejemplo perfecto de Jesús? Si hemos entonces tomado estos 3 puntos, la posición, la entrega y el sacrificio, creería que nosotros esta semana podemos evaluar en cuanto a nuestra posición, quizás revisar nuestras reuniones y tratar de buscar la armonía en todo lo que hacemos. No buscar tener la razón. No estoy mencionando que no debamos exponer nuestros pensamientos, nuestros principios, nuestros ideales. Estoy hablando de no tener esa actitud de imponer siempre nuestro parecer. Quizás es importante ver cómo se encuentra también la otra persona. En cuanto a esta entrega vulnerable de Jesús, considero que también esta semana podríamos nosotros ayudar de manera o tener ese sensor, ¿verdad?, activo para poder identificar si alrededor de nosotros hay un colega que está experimentando alguna carga y de repente nosotros podemos acompañarle, no una compasión así irreal, prefabricada, sino en realidad algo que nosotros buscamos de todo corazón tratar de hacer para ayudar a otra persona. Y quizás en este tema del sacrificio, quizás nosotros podemos buscar la próxima semana, este día, una acción, una tarea invisible, digámoslo de esta forma, algo que podamos hacer que no necesariamente los demás se den cuenta, donde podamos nosotros poner en práctica lo que hemos estado reflexionando en esta mañana. La invitación, estimados compañeros, es que nosotros podamos buscar que esta grandeza, nosotros la podamos vivir a la manera en lo que la plantea la palabra de Dios. La grandeza de ser humilde. Humildad no es ingenuidad, no es torpeza, no es ser pobrecitos. La verdadera humildad es hacer y seguir el ejemplo de Jesús y tratar de bendecir con nuestra vida a los demás. Necesitamos trabajar juntos para reflejar a Jesús en la Universidad Evangélica del Salvador. Él es nuestro sol de justicia que va a salir y va a dar luz y va a dar sanidad a las naciones. Jesús nos demostró en ese símbolo de grandeza, en ese pesebre, ese primer trono, podríamos decirlo de esa manera, esa cruz de victoria, los símbolos de la verdadera grandeza. Nuestra grandeza, nuestra verdadera grandeza no está en cuanto escalamos. ¡Wow! Hoy sí, ya la hiciste porque hoy sos fulano de tal. Hoy sí está bien parado. Hoy sí, wow, al fin tengo un amigo. Yo cuando sea grande quiero ser como vos. No es ese tipo de grandeza.
Nuestra grandeza no está en cuánto llegamos a escalar, está en cuánto estamos dispuestos a servir en amor por los demás. La invitación de esta mañana y de esta serie, en la próxima semana vamos a tomar el ejemplo de Jesús al estar lavando los pies de sus discípulos. El ejemplo es: vivamos como Jesús, imitémosle a Él. Y que estos principios y valores que nosotros tenemos como universidad puedan volverse prácticos en nuestras relaciones y podamos impactar nuestra sociedad con el gran amor que Jesús ha demostrado por nosotros. Ese gran amor Jesús lo demostró por usted y lo demostró por mí.